Hay historias que parecen demasiado antiguas para ser reales, pero demasiado poderosas para ser ignoradas. Entre los archivos escondidos de los gremios de prestamistas judíos de la Edad Media, los llamados Gemajim, y más tarde, los círculos familiares que manejaban recursos con una ética espiritual rígida, existe un relato que durante siglos fue transmitido en voz baja, casi en susurros, como si contuviera algo que no debía caer en manos de cualquiera. No era una fórmula matemática, ni un método financiero, ni un truco de contabilidad. Era algo mucho más profundo, tan sutil e invisible como el viento, pero tan contundente que podía cambiar la vida de una persona. Un código espiritual destinado a transformar la relación del ser humano con sus deudas, su prosperidad y su capacidad de recibir. Los sabios lo llamaban simplemente Hakode Shel Hashefa, el código de la abundancia. Según los relatos más antiguos, este código no fue creado por los hombres, sino descubierto. Los primeros mencionan a un pequeño grupo de comerciantes judíos en la ruta de Damasco, en el siglo IX, quienes, acosados por tributos excesivos y amenazas constantes, empezaron a notar un patrón peculiar. Aquellos que practicaban ciertos actos espirituales específicos antes de realizar un préstamo, un pago o un intercambio, parecían atraer fortuna y estabilidad incluso en épocas de crisis. Para ellos era evidente que la prosperidad no dependía únicamente del trabajo físico o de la habilidad comercial, sino de una danza invisible entre intención, palabra y energía. De esa observación nacieron los primeros manuscritos que mencionarían este misterioso código. Con el tiempo, este conocimiento se integró a la tradición más profunda del pensamiento judío. Los Mekubalim, los estudiosos de la mística, enseñaban que las deudas no solo eran acuerdos económicos, sino vínculos energéticos. Cada vez que una persona contraía una deuda, creaba un puente espiritual entre su presente y su futuro. Ese puente podía ser luminoso o sombrío. Si se construía desde el miedo, la escasez o la desesperación, arrastraba a la persona hacia un círculo de cargas interminables. Pero si se formaba desde la claridad, la intención recta, Kavaná y el equilibrio emocional, se convertía en un canal para que la bendición circulara. Los banqueros judíos que operaban bajo estas ideas sabían algo que el resto del mundo tardaría siglos en comprender. El dinero no es solo un medio físico, es un flujo de energía espiritual que responde a estados internos. Y aunque esta afirmación puede sonar mística, ellos la veían funcionar día tras día, generación tras generación. Cuando un comerciante actuaba con desorden emocional o resentimiento, incluso los acuerdos aparentemente favorables terminaban estancándose. Cuando actuaba con calma y propósito, incluso situaciones difíciles se transformaban. Para comprender cómo nació el núcleo del código espiritual, hay que retroceder a un episodio poco conocido ocurrido en Toledo en el siglo XII. Un joven escriba llamado Ezra ben Nabón registró en su diario una serie de enseñanzas que escuchó de su maestro, un anciano prestamista que se negaba a ser llamado banquero. «Yo no presto dinero», decía. «Yo libero energía para que regrese multiplicada al mundo correcto». Y aunque sus palabras parecían poéticas, sus resultados eran tan extraordinarios que comerciantes de distintas ciudades lo buscaban para pedir consejo. Ezra cuenta que su maestro le explicó que cada vez que una persona se enfrenta a una deuda, económica, emocional o espiritual, en realidad está frente a un espejo que revela su relación con la responsabilidad, la gratitud y la capacidad de recibir. Si la deuda causa vergüenza, es porque algo dentro está bloqueado.
Si causa miedo, es porque la persona ha perdido contacto con su valor. Y si causa parálisis, es porque la energía dejó de fluir hace mucho tiempo. El maestro decía, quien transforma su estado interno, transforma la deuda misma. La deuda cambia de naturaleza cuando cambia quien la sostiene. Esta idea se volvió el corazón del código espiritual perdido. Los sabios enseñaban que la abundancia nunca llega a un recipiente roto. No importa cuánta riqueza pase por las manos de una persona, si su recipiente espiritual está agrietado por el resentimiento, el desorden, la culpa o el miedo, la prosperidad se escapa. Por eso, antes de cualquier movimiento financiero, algunos banqueros antiguos seguían un ritual silencioso. No era una oración fija, no era un salmo específico, aunque muchos usaban el Salmo 23 o el Salmo 121, sino una combinación de 3 elementos: intención, reparación y circulación. Primero, establecían la intención correcta, que el dinero circulara y generara bienestar para todos los involucrados. Después, revisaban su estado emocional para reparar cualquier sombra interna que pudiera contaminar la transacción. Finalmente, visualizaban el flujo del dinero regresando con bendición. Esta práctica era tan importante que, según algunos registros, determinaba el éxito o el fracaso de familias enteras a lo largo de generaciones. Pero lo que hace realmente fascinante este código espiritual es que nunca fue presentado como algo esotérico reservado para unos pocos. Los sabios insistían en que cualquiera podía aplicarlo, porque no dependía de fórmulas secretas, sino de principios que estaban al alcance de todos. El problema es que el mundo moderno, obsesionado con la velocidad y la lógica fría, olvidó esas leyes internas. Y así, lo que antes era un conocimiento cotidiano, se convirtió en un misterio perdido. Hoy, cuando tantas personas viven atrapadas en deudas financieras, emocionales o espirituales, el código resurge con fuerza. No como una promesa mágica, no como un atajo, sino como una clave profunda para comprender cómo la energía del dinero se comporta en la vida humana. Y aunque los antiguos banqueros judíos ya no están aquí para explicarlo en persona, sus manuscritos, historias y enseñanzas siguen iluminando un camino que muchos pensaban olvidado. El camino en el que las deudas dejan de ser cadenas y se convierten en puentes hacia una nueva abundancia. Los sabios decían que toda persona, sin excepción, camina por la vida con 2 llaves, una visible y una invisible. La visible es la que abre las puertas materiales, el trabajo, las oportunidades, los acuerdos y los esfuerzos cotidianos. Pero la segunda, la invisible, es la que verdaderamente determina si aquello que se abre se convertirá en prosperidad o en carga. Esta llave no se encuentra en los bolsillos, ni en la experiencia profesional, ni siquiera en la suerte. Según los maestros, se encuentra en un lugar mucho más profundo, en la capacidad de una persona para alinear su intención, su emoción y su palabra. Y es precisamente esta llave la que permite activar el código espiritual perdido que transforma deudas en abundancia. Para los banqueros judíos de las generaciones pasadas, esta llave invisible no era un concepto abstracto, sino un principio práctico que se aplicaba antes, durante y después de cualquier transacción. Ellos sostenían que la prosperidad no surge simplemente por recibir dinero, sino por abrir canales internos que permitan sostenerlo, multiplicarlo y dirigirlo hacia el bien. Esto explicaba por qué 2 personas podían ganar lo mismo, y sin embargo, una vivía siempre en escasez, mientras la otra alcanzaba estabilidad y bendición. No es lo que entra, decía un viejo maestro sefardí, sino lo que tu alma es capaz de retener.
Para comprender este principio, es necesario observar una antigua costumbre que existía en varias comunidades judías. Antes de cerrar un acuerdo, antes incluso de hablar del precio, los comerciantes hacían una pausa silenciosa. Algunos cerraban los ojos, otros se llevaban la mano al corazón, otros simplemente respiraban hondo. Aquello que desde fuera parecía un gesto extraño era, en realidad, un acto de alineación. Era el momento en el que aplicaban la llave invisible. Se aseguraban de que su emoción no estuviera contaminada por la ansiedad, la prisa o el miedo. Se aseguraban de que su intención fuera limpia. Se aseguraban de que su palabra fuera firme y en paz. Solo entonces hablaban de dinero. Los manuscritos medievales mencionan que este momento de alineación actuaba como un filtro espiritual. Si la persona estaba en un estado interno correcto, la energía del dinero fluía de manera natural. Si estaba en caos, cualquier abundancia que entrara se escapaba rápidamente, como agua en un recipiente roto. Esta visión coincidía con la enseñanza más profunda del misticismo. La prosperidad no llega de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es decir, primero debe construirse un espacio interno capaz de sostenerla. Los maestros explicaban que sin esta llave invisible, cualquier intento de alcanzar prosperidad se volvía incompleto. Quien se enfocaba solo en los métodos externos terminaba agotado, porque siempre sentía que faltaba algo. Quien se enfocaba solo en lo espiritual, sin disciplina ni acción, se frustraba por no ver resultados. Pero quien unía ambas dimensiones, la interna y la externa, entraba en un ritmo poderoso en el que el dinero se convertía en un mensajero, no en un tirano. Un ejemplo claro aparece en la historia de Daniel Ben Meir, un artesano del siglo XVI, conocido por su habilidad para levantar negocios en épocas de crisis. Cuando le preguntaban cuál era su secreto, él respondía: «Mi secreto es que no hago nada hasta ordenar mi mundo interno». Daniel se negó a aceptar clientes que le transmitieran resentimiento, desorden o mala intención. No porque temiera un mal negocio, sino porque sabía que esa energía podía bloquear cualquier flujo de prosperidad. Esta convicción no lo hacía débil, sino sorprendentemente próspero, pues actuaba con una claridad que pocos podían comprender. Con el tiempo, los estudiosos modernos comenzaron a notar algo curioso. Estas prácticas antiguas tenían fundamentos psicológicos sólidos. Hoy sabemos que la ansiedad bloquea la capacidad de tomar decisiones, que el miedo reduce la creatividad, que la culpa genera sabotaje inconsciente y que la claridad emocional aumenta la percepción, la intuición y la capacidad de negociación. Sin embargo, los sabios judaicos ya lo sabían hace siglos, aunque lo expresaban en otros términos. La luz atrae luz, la oscuridad atrae oscuridad. Era otra manera de explicar que la llave invisible no solo mueve energía espiritual, sino también procesos mentales profundos. Y aquí surge un punto esencial. Así como los banqueros antiguos compartían con sus aprendices partes de este conocimiento, nosotros hoy recuperamos este tesoro que estuvo oculto durante generaciones. No es casual que estés escuchando estas palabras ahora. Muchos de los que llegan a enseñanzas como esta lo hacen en momentos de búsqueda, de frustración o de cansancio. Otros llegan con curiosidad, pero todos, de un modo u otro, están tocando la puerta de algo mayor, la posibilidad de transformar su relación con la abundancia desde la raíz. Por eso, si este contenido te está resonando, si sientes que hay algo aquí que conecta contigo, es importante que lo atesores. Y es justamente por eso que quiero hacerte un pequeño y sincero pedido. Si valoras estar aquí, suscríbete al canal. No lo digo por compromiso, ni como un gesto mecánico.
Lo digo porque, en nuestra tradición, cada vez que una persona decide comprometerse con un camino de conocimiento, está abriendo una puerta espiritual para sí misma. Suscribirse es una forma moderna de hacer lo que hacían los antiguos estudiantes. Decir, quiero seguir recibiendo, quiero continuar este camino, quiero que esta llave invisible siga trabajando en mi vida. Y recuerda, cuando te unes, no solo apoyas este contenido, te alineas con un espacio de sabiduría que puede acompañarte durante años. Ahora bien, volvamos al corazón de esta enseñanza. ¿Qué hace exactamente la llave invisible? En esencia, convierte cualquier acto económico en un acto espiritual. Cuando una persona paga una deuda con gratitud, en lugar de vergüenza, está aplicando la llave invisible. Cuando entrega dinero con calma, está aplicando la llave invisible. Cuando recibe dinero reconociendo su propio valor, está aplicando la llave invisible. Cuando bendice lo que tiene, en vez de quejarse por lo que falta, está abriendo un canal hacia la abundancia. Los sabios afirmaban que el universo responde a 3 movimientos internos: la claridad, la intención y la reparación. La claridad es saber desde dónde actuamos. La intención es dirigir la energía. Y la reparación es corregir el estado emocional que puede estancar el flujo. Estos 3 pilares formaban el núcleo de la llave invisible de la prosperidad, y aunque puedan parecer simples, son extraordinariamente poderosos. Tanto así que, según algunos testimonios históricos, comerciantes que estaban hundidos en deudas lograron revertir su destino cuando decidieron aplicar estas prácticas con disciplina y fe. Hoy más que nunca, esta llave parece necesaria. Vivimos en un tiempo en el que el dinero mueve el mundo, pero nadie nos enseña a mover nuestra energía interna. La mayoría enfrenta las deudas con miedo, vergüenza o resignación. Sin embargo, los sabios enseñan que ninguna deuda está destinada a ser una cadena eterna. La deuda puede convertirse en un puente, un maestro, una oportunidad para activar un nivel superior de conciencia. Y es precisamente esta transformación la que exploraremos con profundidad en la próxima parte. Cómo los sabios convertían cargas en bendiciones y ataduras en puertas abiertas. Cuando los sabios hablaban de transformar deudas en bendiciones, no se referían únicamente a un milagro financiero ni a un acto mágico. Ellos entendían la deuda como un símbolo, como una manifestación física de un desequilibrio espiritual que necesitaba ser reordenado. Para ellos, una deuda era un mensaje. No siempre un mensaje negativo, sino un recordatorio. Había algo que debía ser equilibrado, comprendido, reparado o trabajado internamente. Y una vez que ese proceso se iniciaba, la deuda dejaba de ser una carga y se convertía en un instrumento de transformación. Uno de los relatos más citados sobre este tema proviene de la comunidad judía de Alejandría, donde un sabio llamado Rabí Yosef ben Caleb era conocido por su habilidad para guiar personas desesperadas hacia un camino de estabilidad. La historia cuenta que un comerciante, arruinado por una serie de malas decisiones, acudió al sabio en busca de ayuda. Esperaba recibir un consejo financiero, pero en su lugar recibió una frase que transformó todo. Antes de pagar tu deuda, arregla la deuda que tienes contigo mismo. El hombre no entendió. Rabí Yosef le explicó que la mayoría de las deudas humanas nacen de momentos en los que la persona se desconecta de su propia claridad interior. Cuando actuamos desde el miedo, elegimos acuerdos que nos perjudican. Cuando actuamos desde la culpa, cedemos más de lo que debemos. Cuando actuamos desde la desesperación, aceptamos compromisos que no podemos sostener. Así, la deuda externa simplemente refleja una deuda interna, una desconexión, una falta de autoestima, un vacío emocional o una sombra no atendida. Por eso,
Decía el sabio, la deuda se limpia cuando el alma se limpia. Pero esta visión no era únicamente espiritual. Los sabios también enseñaban herramientas concretas para transformar la relación con la deuda. Una de las más importantes era el concepto de tikkun, que significa reparación. Tikkun no es solo corregir un error, sino reposicionar la energía. Cuando una persona asumía la responsabilidad emocional de su situación sin culparse, sin lamentarse, sin justificarse, algo profundo cambiaba. Esa actitud abría un canal para que nuevas oportunidades surgieran. Muchos comerciantes que buscaron a los maestros experimentaron esto. Negocios que parecían perdidos se reactivaban, clientes antiguos regresaban, acuerdos se suavizaban y situaciones tensas se desbloqueaban. Uno de los elementos clave era el acto de bendecir la deuda. Esta idea puede parecer extraña para una mente moderna, pero tenía un propósito claro. Bendecir la deuda significaba reconocerla como parte del camino, como una maestra. Significaba aceptar la responsabilidad sin vergüenza, agradecer la oportunidad de crecer y enviar una intención de transformación. Según los sabios, cuando una persona maldice su deuda, se encadena emocionalmente a ella. Cuando la bendice, se libera. Al cambiar la vibración interna, cambia también la energía que fluye alrededor de la situación. Un ejemplo poderoso aparece en los registros de una familia judía que vivía en Salónica en el siglo XVIII. Allí, un prestamista llamado Eliahu ben Shalom tenía una práctica inusual. Antes de otorgar un préstamo, hacía que la persona recitara una breve declaración. No era una oración, ni una promesa, ni un compromiso formal. Era una frase que decía: acepto este dinero con responsabilidad, claridad y propósito, que sea para bendición y no para carga. Cuenta la tradición que quienes recitaban esta frase enfrentaban menos conflictos y tensiones en el futuro. No porque Eliahu fuera un mago, sino porque esta declaración hacía que la persona tomara el dinero desde un estado emocional más consciente. Y cuando la entrada es consciente, la salida también lo es. Así, menos personas caían en deudas destructivas y más regresaban para expresar gratitud, compartiendo cómo su situación había mejorado de formas inesperadas. Esta práctica estaba ligada a otra enseñanza profunda. El dinero amplifica la energía con la que se recibe. Si se recibe con miedo, amplifica el miedo. Si se recibe con resentimiento, amplifica el resentimiento. Si se recibe con claridad y gratitud, amplifica la bendición. Por eso los sabios insistían en que el primer paso para transformar una deuda era transformar la emoción que la rodeaba. Esto incluía perdonarse a sí mismo, liberar la vergüenza y abrirse a nuevas posibilidades. Otra herramienta poderosa era la práctica del Hakarat Hatov, el reconocimiento del bien. Los maestros enseñaban que incluso en medio de la deuda había elementos positivos, la oportunidad de aprender, de reorganizar la vida, de desarrollar disciplina, de abrir canales nuevos, de fortalecer la fe. Cuando una persona comenzaba a reconocer el bien dentro de una situación difícil, cambiaba su vibración interna y, según los sabios, esto atraía soluciones inesperadas. Muchos testimonios antiguos mencionan que después de practicar Hakarat Hatov, personas endeudadas encontraban trabajos mejores, recibían ayuda inesperada o cerraban acuerdos ventajosos. Pero quizá la herramienta más sorprendente era el ritual de liberación emocional. Los sabios sabían que el dinero se estanca cuando el corazón está estancado. Por eso enseñaban un ejercicio simple: sentarse en silencio, visualizar la deuda y repetirse a sí mismo 3 frases que actuaban como un sello espiritual. Estas frases variaban según la comunidad, pero muchas veces eran versiones de libero el miedo, libero la culpa, abro espacio para la bendición.
Según los maestros, estas palabras no cambiaban la cifra de la deuda, pero cambiaban la energía con la que la persona se relacionaba con ella. Y cuando cambia la energía, cambian también los caminos de la vida. Aparecen nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas soluciones. Los sabios también enseñaban la importancia de la acción alineada. No se trataba solo de pensar positivamente, sino de tomar decisiones prácticas desde un estado interno elevado. Esto podía significar renegociar con calma, buscar alternativas con dignidad, reorganizar prioridades, simplificar la vida, dejar ir hábitos destructivos o cultivar la disciplina. La combinación entre trabajo espiritual y acción concreta era el corazón del proceso. Sin una de las dos dimensiones, la transformación quedaba incompleta. En las últimas generaciones, estas enseñanzas se fueron adaptando y reinterpretando por estudiosos de la prosperidad moderna, que descubrieron paralelos sorprendentes con principios psicológicos contemporáneos. Por ejemplo, la idea de que la culpa paraliza la toma de decisiones coincide con estudios sobre autocrítica. El concepto de bendecir la deuda coincide con técnicas de reencuadre emocional. La práctica de alineación antes de actuar tiene paralelos con la regulación emocional y la meditación, y la noción de que la abundancia requiere espacio interno coincide con investigaciones sobre creencias limitantes. Sin embargo, el núcleo espiritual permanece intacto. La deuda no es un enemigo, sino un puente hacia el aprendizaje, hacia la transformación, hacia la reconstrucción del equilibrio interno. Por eso los sabios decían que las deudas podían convertirse en bendiciones, no porque desaparecieran milagrosamente, sino porque, al ser trabajadas desde la conciencia y la claridad, se convertían en catalizadores de crecimiento. En la siguiente parte, exploraremos un aspecto aún más profundo, un ritual olvidado durante siglos que sintetiza todo este conocimiento y que, según los maestros, era una de las herramientas más poderosas para activar el flujo de la abundancia. Y allí también abriremos espacio para escuchar tu voz, tus dudas y tus experiencias. Durante siglos, algunas comunidades judías conservaron un ritual que rara vez era mencionado en público y casi nunca era enseñado fuera de los círculos de estudio más íntimos. No era un ritual complicado, ni requería objetos raros, ni recitaciones interminables. Su poder provenía justamente de su simplicidad. Era conocido como Seder HaHanahá, que podría traducirse como el orden de la liberación. Su propósito, transformar la energía que rodea a la deuda, reparar el campo emocional y abrir los canales internos para que la abundancia pudiera entrar sin resistencia. El origen del ritual es incierto. Algunos lo atribuyen a los maestros de Safed, la ciudad cuna de la mística judía. Otros lo relacionan con sabios que vivieron en Yemen, conocidos por su profundo conocimiento de los salmos y las antiguas fórmulas de protección. Sea cual sea su procedencia, todos los relatos coinciden en un punto. Era un ritual que solo se transmitía a quienes verdaderamente estaban preparados para asumir la responsabilidad de transformar su vida desde la raíz. El ritual comenzaba siempre con un paso fundamental: el reconocimiento sin juicio. Los maestros enseñaban que uno no puede transformar lo que no está dispuesto a ver. Por eso, antes de cualquier recitación o acto simbólico, la persona debía sentarse en silencio, con una vela encendida o una lámpara sencilla, y escribir en un papel la deuda que deseaba transformar. Pero no solo la cifra, también la historia emocional detrás de ella. ¿Cómo surgió? ¿Qué decisiones la alimentaron? ¿Qué sentimientos despertaba? ¿Qué temores la sostenían? Esta primera fase tenía un propósito claro: traer luz a la sombra. Según los sabios, cuando algo se nombra con honestidad, su poder destructivo disminuye.
Luego venía el segundo paso, llamado Hashma, que significa escucha. La persona debía leer en voz baja lo que había escrito, sin acelerar, sin censurar, sin dramatizar, solo escuchar. Este acto, aparentemente simple, tenía un impacto emocional profundo. Muchas veces, al escuchar sus propias palabras, la persona percibía que su historia estaba cargada de culpa innecesaria, de juicios antiguos o de miedos heredados. Algunas personas lloraban, otras respiraban con alivio. Los sabios decían que, en ese instante, el alma comenzaba a liberarse. El tercer paso era el más misterioso, y según los maestros, el más poderoso. Se llamaba Anahá, que significa colocación o entrega. La persona debía tomar el papel con sus palabras escritas y colocarlo debajo de su mano derecha, mientras recitaba una fórmula muy breve. Entrego esta carga para que sea transformada, libero el peso, abro mi camino. No era una plegaria, sino una declaración espiritual. Los sabios enfatizaban que la transformación solo ocurre cuando la persona entrega conscientemente aquello que le pesa. La mano derecha simbolizaba la acción, la fuerza y la apertura hacia lo nuevo. Después de esta declaración, comenzaba la parte más conocida del ritual, la lectura de salmos específicos. Aunque cada comunidad tenía su variación, casi todas incluían el Salmo 121, conocido como el canto de la protección. Su energía no estaba asociada directamente al dinero, sino a la estabilidad interna. Los maestros explicaban que la abundancia solo puede llegar a una persona que se siente protegida. Cuando alguien vive en constante miedo, incluso la prosperidad lo angustia. Por eso el salmo se volvía una especie de escudo emocional. El siguiente paso era la recitación del Salmo 23, el famoso «El Señor es mi pastor», pero con una intención muy particular: no pedir protección, sino afirmar provisión. Cada verso era leído en voz firme, como si la persona estuviera reconectándose con su dignidad. Nada me faltará. No era una súplica, era un recordatorio. Los sabios decían que esta frase actuaba como una llave vibratoria que desbloqueaba la sensación de carencia profundamente arraigada. Uno de los aspectos más fascinantes del ritual es que incluía un movimiento físico. Después de recitar los salmos, la persona debía levantar la mano derecha lentamente, como si estuviera retirando un peso invisible del pecho. Este gesto representaba la liberación energética. En muchas tradiciones antiguas, el cuerpo es parte esencial del proceso espiritual, y los sabios judaicos no eran la excepción. Ellos enseñaban que la energía emocional se acumula físicamente y que para liberarla, el cuerpo debe participar activamente. Una vez terminado este gesto, venía el acto final: quemar el papel o rasgarlo en pequeños trozos, dependiendo de la tradición. El fuego representaba la transmutación, el rasgado, la fragmentación de un patrón antiguo. Mientras realizaba este acto, la persona debía repetir una última frase que sellaba todo el proceso. Esta historia deja de gobernarme. Abro espacio para una nueva bendición. Algunas personas hacían el ritual una sola vez y sentían un alivio inmediato. Otras lo repetían durante 7 días, especialmente cuando la deuda era emocionalmente pesada. Los sabios enseñaban que la repetición no debía ser obsesiva, sino consciente. Cada acto repetido con intención profunda refuerza un nuevo circuito emocional y con el tiempo crea una transformación duradera. Pero lo más interesante del ritual no era su mecanismo, sino su impacto. Hay registros de comerciantes que, después de realizarlo, recibieron propuestas laborales inesperadas, resolvieron conflictos antiguos, encontraron soluciones creativas para reorganizar sus finanzas o incluso lograron negociar condiciones más favorables.
No se trataba de magia literal, sino de un cambio interno que modificaba la forma en que la persona se movía en el mundo. Con el peso emocional liberado, la mente se volvía más clara, la intuición más fuerte y la capacidad de acción más firme. El ritual también tenía un efecto secundario sorprendente: aumentaba la autoestima. Muchas personas, al verse capaces de enfrentar su historia con honestidad y sin miedo, recuperaban la sensación de poder personal. Y esa sensación, según la tradición, es una de las bases de la verdadera prosperidad. Cuando tu alma se endereza, decían los sabios, tu camino también lo hace. Ahora, quiero hacer aquí una pausa especial. Si esta parte del ritual te resonó, si algo en ti se movió mientras lo leías, si sientes curiosidad, identificación o incluso resistencia, me gustaría escuchar tu voz. ¿Has vivido una experiencia con deudas que te haya transformado? ¿Tienes dudas sobre este ritual o sobre las enseñanzas de los sabios? ¿Hay algo que te gustaría compartir, preguntar o profundizar? Este conocimiento crece cuando lo conversamos, cuando abrimos el corazón y cuando compartimos nuestras experiencias. Así que te invito, sinceramente, a dejar tu comentario. Tu historia puede iluminar a otros, y tus preguntas pueden enriquecer las próximas enseñanzas. En la siguiente parte, revelaremos cómo integrar todo este conocimiento para activar un ciclo permanente de abundancia, rompiendo patrones y creando un nuevo camino espiritual y financiero. Cuando los antiguos sabios judíos hablaban de abundancia, nunca se referían únicamente a la idea moderna de riqueza material. Para ellos, la abundancia era un flujo, un estado de conexión en el que la mente, el corazón y las acciones estaban alineados con una fuerza mayor, una inteligencia espiritual que ellos llamaban Or Ein Sof, la luz infinita. Esta luz, decían, no hace distinción entre personas. Lo que sí distingue son los recipientes preparados para recibirla. Y aquí está el verdadero secreto final del código espiritual que transforma deudas en bendiciones. Tú no atraes abundancia, tú te conviertes en alguien capaz de recibirla. Llegando al cierre de esta revelación, es importante comprender que los antiguos banqueros y maestros nunca buscaban enseñar trucos o fórmulas mágicas. Lo que ellos querían era entrenar la mente y el alma para que la persona pudiera sostener lo que pedía. Muchos creen que la prosperidad comienza cuando entra el dinero, pero para los sabios, la prosperidad comienza cuando la persona se convierte en un canal digno de confianza. Y esa dignidad no se relaciona con perfección moral, sino con coherencia espiritual. Si pides abundancia, tus acciones deben respetar la abundancia. Si pides multiplicación, no puedes actuar desde la escasez. Si deseas expansión, necesitas dejar de aferrarte al pasado. Una de las enseñanzas más poderosas del Talmud dice: donde el pensamiento del hombre está, allí está él por completo. Esta frase, en apariencia simple, contiene o núcleo final de todo lo que hemos explorado. Si tu mente está permanentemente en deudas, miedo, escasez y ansiedad, tu alma permanece atrapada en esa vibración. Pero si tu mente se entrena para ver oportunidades, para bendecir lo que tienes y para agradecer lo que aún no ha llegado, tú comienzas a cambiar la estructura espiritual que sostiene tu realidad. Y, de forma casi inevitable, algo externo también comienza a transformarse. Por eso, al final de esta serie de enseñanzas, quiero proponerte una reflexión sincera. ¿Qué parte de ti aún se identifica con la deuda? Porque la deuda, según los sabios, no es solo financiera, también puede ser emocional, espiritual, energética o incluso ancestral. Una persona puede sentirse en deuda consigo misma, con su familia, con sus decisiones pasadas o con expectativas que nunca cumplió. Y mientras la identidad siga unida a esa sensación de carencia,
ninguna práctica de abundancia surtirá efecto real. Para que el código espiritual funcione, es necesario romper no solo las deudas externas, sino también las internas. Los antiguos maestros enseñaban que hay 3 llaves que sellan este proceso. La primera es la responsabilidad consciente, que no es culpa, pero sí la capacidad de decir, yo elijo cambiar. La segunda es la honra al pasado, incluso si ese pasado trae errores, pues honrar significa aprender, agradecer y cerrar el ciclo. Y la tercera es la acción alineada, donde cada pequeño paso, por insignificante que parezca, actúa como una declaración espiritual. Estoy listo para recibir más. Cuando una persona combina estas 3 llaves, el código espiritual finalmente se activa. Y aquí está, oh grande misterio, la abundancia no entra como una explosión repentina, sino como una serie de señales, correcciones, oportunidades y nuevos caminos que se abren con suavidad, a veces casi imperceptibles. Los banqueros judíos costumaban decir que la prosperidad verdadera llega primero como un murmullo. Una intuición para hacer una llamada, una decisión repentina de cerrar un ciclo, un impulso de limpiar la casa, un deseo de ayudar a alguien, una reconciliación inesperada. Todo eso, aunque parezca pequeño, son señales de que el flujo está cambiando. Por eso, al cerrar este episodio, quiero que te lleves una certeza poderosa. Nada de lo que has vivido hasta hoy puede impedir tu prosperidad, a menos que tú mismo le des ese poder. La deuda no es un destino, es un mensaje. La escasez no es una sentencia, es una puerta. Y código espiritual revelado por los sabios no es privilegio de unos pocos. Es un camino disponible para cada persona que decide caminar con conciencia. Antes de finalizar, te dejo un último principio transmitido por el Rabí Shimon Bar Yochai, uno de los más grandes místicos de la tradición. La luz entra por la herida. Esto significa que justamente en aquello que te duele o te preocupa, existe un punto de entrada para la transformación. Si hoy tú estás pasando por deudas, bloqueos, temores o limitaciones, no te castigues por eso. Observa ese lugar como una puerta. Respira hondo y dite a ti mismo, aquí empieza mi reparación, aquí empieza mi abundancia. Y por favor, si este tema despertó en ti alguna duda, inquietud o reflexión personal, compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede iluminar el camino de otra persona que esté pasando por lo mismo. Nuestra comunidad crece cuando compartimos, cuando escuchamos y cuando aprendemos juntos. Cada palabra tuya puede ser una bendición más en este círculo de sabiduría. Para terminar, te invito a llevar contigo este pensamiento. La abundancia no te busca, la abundancia te reconoce. Cuando tu interior cambia, el mundo exterior simplemente responde. Que este código espiritual ancestral te acompañe, te guíe y te abra puertas donde antes solo había muros. Que tus pasos sean firmes, tus decisiones claras y tu corazón siempre abierto para recibir lo que ya es tuyo por derecho de alma. Y que desde hoy, cada deuda en tu vida empiece a transformarse poco a poco en una bendición inesperada.